Otra vez muy buenas noches a todos ustedes. Ha sido un placer estudiar la palabra de Dios con ustedes en este curso. La palabra crece multiplicando ministros. Estamos en la última lección, la lección 8 del curso. Hoy tenemos una clase especial. Lo que vamos a hacer un repaso breve de lo que hemos estudiado y también el video que vieron de este último video de esta clase. Y vamos a tener una devoción de cierre y vamos a terminar en como media hora y después vamos a dar la palabra a Pastor Henry Herrera. Él nos va a hablar un poco del Seminario Cristo, que es un programa nuevo, pero con raíces profundas en la palabra de Dios y también en las iglesias, en los esfuerzos luteranos confesionales que han sido allá por décadas. Entonces vamos a escuchar de él, nos va a compartir de los próximos pasos de los que van a seguir estudiando. Entonces vamos a tener mucho tiempo para escuchar de él y para pensar en próximos pasos con ese deseo de seguir estudiando la palabra de Dios. Bienvenidos una vez más a todos ustedes a la sala aquí y también saludos en el nombre del Señor Jesucristo. En la lección 8 vamos a concluir nuestro curso y vamos a enfatizar la palabra multiplicar. Hemos hablado mucho de lo que es un ministro, cómo sirve. Vamos a hablar de enfatizar este punto de multiplicación de ministros aquí en esta lección. Pero antes de todo eso, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Querido Señor de la Iglesia, te agradecemos que nos has dado esta oportunidad para estudiar tu palabra en este curso. Pedimos que bendigas nuestra reunión una vez más para que estemos preparados y dispuestos a entrenar a otros en el trabajo de compartir el Evangelio, de tal manera que también entrenen a otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, van a tener la oportunidad al fin de nuestra sesión de hoy de despedirse uno por uno en esta última clase de este curso. Entonces, vamos a saludar. Ya escuchamos antes las voces de todos los conectados. Bueno, saludamos también a Marley, quien está con nosotros aquí. Marley, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muy bien, entonces vamos a comenzar la lección aquí con un repaso del video que vieron preparándose para esta lección. Se enfocó el video en Efesios 4 y según Efesios 4, ¿cuál es la meta de multiplicar ministros en la iglesia? Mencionó algunas metas. ¿Cuáles son las metas? Javier. Pues una de las metas es para edificar para edificar el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Las metas. Para edificar el cuerpo de Cristo. Lo vemos en versículo 12 de Efesios 4, donde habla de perfeccionar a los santos, los creyentes, con la santidad de Cristo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, tal como Javi nos dijo, ¿verdad? Entonces queremos multiplicar ministros, ¿no? Para tener una cifra, una gran cantidad de ministros, no para poder jactarnos, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ellos también compartan las buenas nuevas del Señor Jesucristo con otros. Bueno, es uno, ¿verdad? ¿Cuál es la otra meta que vemos en Efesios 4?
donde habla de las metas de multiplicar, de llamar ministros en la iglesia. Hay otra ahí también, creo. Javier. Sí, para que esos ministros sirvan a la iglesia, con los dones que Dios les ha dado. Ujú. Sí, ahí también, otra vez, es otro lugar en el Nuevo Testamento donde habla del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cada uno en su papel, usando los dones que tienen, ¿verdad? Y entonces, sí, también habla en el chat, nos habla ahí a Rafael sobre el mensaje edificante, el mensaje edificante que es lo que crece el cuerpo de Cristo. También yo pienso en ese mensaje en versículo 14, donde habla del fin de la multiplicación de ministros, el fin de predicar la ley, el evangelio, y dice ahí, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo el viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Entonces queremos tener nuestras raíces en lo que es la sana doctrina. Eso es algo que enfatizó el video también, que habla de esta imagen espantosa de pensar en un niño, ¿verdad? Un niño pequeño, fluctuantes en el viento, en los vientos del mar. Y después pensamos en una persona ya madura en la fe, que sabe lo que dice la Biblia, que no está, que no es así, que no es un niño fluctuante, es alguien que no puede ser engañado por falsa doctrina, porque ya ha estudiado y sigue estudiando la palabra de Dios. Habla de la verdad y el amor, como menciona Rafael dentro del chat. Bien. ¿Algo más? Muy bien. Entonces, eso es lo que nos dice el video. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que hablamos, discutimos, platicamos aquí en nuestro curso. Va a ser algo rápido, pero sencillamente vamos a recordar lo que hemos estudiado, lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, y también para que puedan tener una oportunidad más para comentar o preguntar sobre lo que hemos estudiado. En la primera lección simplemente fue una introducción al curso y también hablamos de unos términos, repasando lo que es el sacerdocio universal. Hablamos un poco sobre lo que es un llamamiento y por qué llamamos a los que están en el ministerio público. También hablamos del concepto importante de la diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Son unos de los términos de que hablamos en el primer curso. En cada caso, vimos la base bíblica que usamos para establecer el significado de cada término. Eso fue la primera lección. Después, y especialmente, bueno, debo mencionar que hablamos del significado de la palabra más importante del curso, que es la palabra ministro, que es un siervo de Dios, ¿verdad? Un ministro es un siervo. Y repasamos que todos son ministros. Es la segunda lección, que todos son ministros, porque todos son sacerdotes, somos parte del sacerdocio universal. Todos tienen, como vemos en 1 de Pedro 2, 9, 10, todos los que han sido llamados de las tinieblas tienen el derecho y el privilegio de hablar de quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y reconocimos entonces las conclusiones amplias, que cuando tenemos una congregación local, que sea grande o que sea un grupo sembrador más pequeño, nosotros
nosotros reconocemos que estamos hablando a ministros, ¿verdad? Estamos hablando a los sacerdotes de Dios que tienen dones y talentos que usar. Eso fue la segunda lección. En la tercera, hablamos de cómo identificar y amar a individuos para el uso público de los medios de gracia. Hay una distinción. Vemos en 1 de Timoteo, ¿verdad? 1 de Timoteo 3, donde habla de los requisitos de los ancianos, de los diáconos, de los ministros públicos, y vemos que hay una distinción bíblica entre los que son sí ministros, pero de manera privada, y los que son llamados a un puesto público. Y vemos que lo hacemos con cuidado, recordando que el mensaje compartido es precioso y queremos que los que son llamados sean representantes buenos del grupo de creyentes y también del Señor. Entonces, en la tercera lección pasamos tiempo con 1 de Timoteo hablando de los requisitos. En la cuarta lección estudiamos el principio de los papeles de hombres y mujeres, que hay una distinción bíblica entre los papeles que tienen, ¿verdad? Y la cuestión es autoridad. Los dos, o los hombres y las mujeres, son preciosos en la vista del Señor, iguales en su salvación, iguales también en su valor antes del Señor, pero Dios en su sabiduría decidió darles papeles distintos. Hablamos de ese principio bíblico que no es tan complicado, ¿verdad? Que Dios les ha dado a hombres el papel de autoridad en la iglesia, y pero las mujeres también tienen oportunidades de servir siempre y cuando no tengan autoridad sobre un hombre en la iglesia. Bueno, antes de seguir adelante, vamos a saludar a los que están por llegar. Saludamos a Aura desde Venezuela. Aura, buenas noches, bienvenida. ¿Ahora nos escucha? Ahí está. ¿Cómo están ustedes? Dios me los bendiga a todos. Sí, muchas gracias, Aura. Aquí estamos. Muchas gracias. Todo bien. También saludamos a Pastor Julio Asgaruns. Pastor Julio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches para todos ustedes, hermanos. Buenas noches, hermano Andrews. Que Dios les bendiga. Un gusto saludarles y estar presentes en su clase. Un privilegio, Pastor Julio. Gracias por venir. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, estamos repasando lo que hemos discutido, como dice en la pantalla, en este curso. Vamos a dar a los participantes una oportunidad más de comentar o preguntar, y después vamos a dar la palabra a nuestras visitas. Tenemos el honor de tener Pastor Henry Herrera y Pastor Julio Asgaruns con nosotros, que nos van a hablar sobre el seminario, que tiene mucho que ver con el tema de la clase también, ¿verdad? La importancia de estudiar. Y eso es lo que estudiamos en la quinta lección del curso. ¿Qué queremos que sepan? Ya hablamos del hecho que queremos que los que compartan la palabra de Dios son creyentes maduros, que son aptos para enseñar, que tienen que son de acuerdo con la doctrina, con la sana doctrina, y lo van a enseñar entre nosotros. Pero ¿en qué nivel? Ya hablamos un poco de la importancia de la capacitación de los ministros antes de ser llamados a un ministerio público. También hablamos en la sexta lección de que hay muchas formas del ministerio. Hablamos de Dorcas y su ministerio en Jope. Y también reconocemos que todavía hoy en día hay muchas formas del ministerio. Vemos las formas del ministerio también en Hechos capítulo 6. Muchas formas del ministerio, muchas maneras de servir al Señor, pero siempre con el mismo mensaje. Y en
la clase anterior, en la séptima lección, hablamos con un camino de entrenamiento para ministros. Hablamos de la importancia de capacitación y cómo capacitarse para el ministerio y cómo capacitar a otros. Vimos el ejemplo de Pablo y Timoteo a lo largo del Nuevo Testamento, pasando tiempo juntos. Timoteo escuchando el mensaje continuamente en la enseñanza y predicación de Pablo. Y después, al fin, en 2 de Timoteo, vemos el resultado, que fue ya listo para seguir adelante, aún sin Pablo, pero preparado para seguir predicando el mismo mensaje de Pablo. Eso fue un repaso rápido de lo estudiado en las 7 lecciones que hemos tenido en este curso. ¿Algún comentario que quisieran compartir? ¿Alguna pregunta que quisieran preguntar al grupo? Todo claro. Bueno, Marley, por favor. eu creio que este capítulo foi muy importante para nosotros y tener claros, ¿no? La posición como un ministro, como sacerdote, como ministro, y también los roles que diferencia entre un hombre y la mujer. Entonces, muchas gracias, Pastor Andreu. Y comenté con usted que essa semana foi muito importante esse aprendizagem, porque meu esposo me perguntou isso algumas questões e baseado nesse estudo, pude falar com ele de maneira bastante clara. Então, foi uma direção de Deus para mim. Graças. Muchas gracias, Marley. Qué bendición que Dios nos capacita con su palabra y podemos usarlo inmediatamente. Bueno, en tu caso con tu familia. Qué bueno. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más que compartir? Bien. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Sí, bueno, como ustedes saben, aquí estamos, ¿verdad? Entonces, si hay otra pregunta, otra duda, algo de que quisieran hablar fuera de la clase también, aquí estamos sus profesores de Academia Cristo. Yo junto con Pastor Julio, Pastor Henry, aquí estamos para ayudarles en cualquier pregunta o duda que tienen, bueno, aún fuera de la clase también. Para concluir, entonces, antes de dar la palabra a nuestras visitas, quisiera compartir algo con ustedes. Aquí tenemos en la pantalla las palabras de Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, escrito a Timoteo. Esto es lo que dice. ¿Alguien nos puede leer ahí las palabras de 1 de Timoteo 1, versículo 1 a 3? ¿Quién quisiera leer? Javi, por favor. Tiene el micrófono desactivado, Javi. Sí, dice la escritura Timoteo 1 del 1 al 3. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Señor Salvador, y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, recibe gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando fui a Macedonia te rogué que te quedaras en Efeso, para que mandaras algunos que no enseñaran una doctrina diferente. Bien, gracias, Javier. Entonces, estas son las primeras palabras que escribió Pablo directamente a Timoteo. Según estas palabras, ¿en qué consistía el trabajo de Timoteo? ¿En qué consistía el trabajo de Timoteo? De cuidar la sana doctrina
que no enseñaran cosas que no había enseñado Pablo. Exactamente. Entonces, eso es como empieza. Más adelante en la misma carta va a hablar de cómo escoger, identificar ministros públicos y también habla con él sobre otros puntos sobre el ministerio público. Pero sobre todo eso fue su trabajo principal, ¿verdad? Como representante de Dios y en este caso representante de Pablo, a mantener la pura doctrina, a predicar el verdadero evangelio, como dice. Y no solamente él, sino también enseñar a los demás que también ellos enseñaran el mismo mensaje puro. Bien. En otros cursos mencionamos este pasaje, segundo de Timoteo 2:2. Entonces, ahora estamos en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Mencionamos este pasaje cuando hablamos acerca de la cadena de discípulos. ¿Cómo podríamos también usar este mensaje para hablar acerca de una cadena de ministros? ¿Alguien nos puede leer ahí segundo de Timoteo 2, versículo 2? Sí, pastor. ¿Hernán? Sí, por favor. Sí, señor. Timoteo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárguelo solo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo podríamos usar este como cadena de ministros? Para hablar de una cadena de ministros aquí. Que lo que hemos escuchado de la palabra debemos enseñarla a otras personas. Uh-huh. Sí, y gracias, Hernán. Y no solamente en este caso, el trabajo de Timoteo no solo fue enseñar a otros, sino también encargárselos, como dice aquí, a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces vemos una cadena de ministros, ¿verdad? Pablo había entrenado, había capacitado a Timoteo en la sana doctrina, en el mensaje de la ley, el evangelio. Y después, en 2 de Timoteo 2:2, habla a Timoteo sobre encargar el mismo mensaje a hombres fieles a la palabra de Dios, ¿verdad? Para que ellos también enseñan a otros. Entonces vemos que es un plan para multiplicar ministros, es el plan para multiplicar el mensaje. Bueno, vamos a concluir esta parte de la clase de hoy con lo que vemos en la misma carta, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Casi llegando al fin del capítulo, al fin de la carta y al fin de su vida, esto es lo que escribe el apóstol Pablo. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, todos me desampararon. Espero que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación a todas las naciones la oyeron. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos dónde está la confianza de Pablo. Es evidente en sus cartas y en Hechos que Pablo había multiplicado ministros en su obra, pero no tenía confianza en la gran cantidad de ayudantes que tenía él. De hecho, en su defensa antes del Imperio Romano, él dice, todos me desampararon. Pero no le importaba mucho. ¿Por qué? Porque el Señor sí estuvo a mi lado. Por la gracia de Dios,
estaba ahí con él y él sabía por la gracia de Dios en Cristo Jesús iba a pasar la eternidad en el reino celestial por la obra del Salvador, la obra salvadora de Jesucristo. Ya tenía confianza. Entonces su confianza tenía Pablo en Cristo. De todas formas, en el mismo capítulo, en los últimos 13 versículos que Pablo escribe en 2 de Timoteo, el último capítulo que escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo, la única vez que iba a comunicarse con Timoteo, su querido hijo en la fe, la única vez que iba a escribir a nosotros, cristianos, siglos después, habla de su confianza en Cristo, pero también habla de muchas colegas, habla de 16 colegas, 16 ministros, Demas y Crescente, Tito y Lucas, etc. Por nombre, habla de ellos y vemos que fue algo muy importante en su obra. Fue alguien que enseñaba a muchos, Pablo. Fue alguien que predicaba, lo vemos en Hechos, ¿verdad? Escribía muchas cartas de enseñanza que son de mucho valor para nosotros también, pero también él involucraba a mucha gente en el ministerio. No fue un show de un solo hombre, ¿verdad? Fue alguien que siempre capacitaba a otros, dándoles a estas personas papeles importantes en la obra del ministerio. Pensamos en Tíquico, que el número 5 en la lista ahí, que parece en el Nuevo Testamento que fue mayormente un mensajero, alguien que traía las cartas de Pablo a sus destinos, a las ciudades, a las congregaciones, pero tenía un papel importante y en cada caso recordamos que para Pablo fue muy importante no solamente enseñar, sino también capacitar a otros. Y eso fue el tema principal de nuestro curso. Con el favor de Dios, ustedes sí van a compartir el mensaje con muchas otras personas. Y por el poder del Evangelio, por el poder del mensaje, el Espíritu Santo obra en corazones. Y qué bendición. Pero en nuestra obra queremos también pensar en las personas que reciben el mensaje sobre personas que compartan el mismo mensaje, para que los mensajeros no sean pocas personas como nosotros 10 que están aquí, sino también muchas más personas que reciben el mensaje y por la obra del Espíritu Santo creen y también tengan el mismo deseo, motivados por el amor de Dios para compartir el amor de Cristo con otros. Bien, entonces vamos a concluir esta pequeña devoción con una bendición y después vamos a seguir adelante con la segunda parte de nuestra clase de hoy. Recibimos la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Bueno, una cosa más antes de dar la palabra a mis compañeros. Una cosa más, el proyecto final, ya hemos hablado del proyecto final en las clases y también dentro del grupo. Estamos hablando de pensar en otra persona, trabajar con otra persona. Si tiene un grupo, sería una persona dentro del grupo. Si no, puede ser otra persona, puede ser una conexión virtual también, otro estudiante de Academia Cristo o algo así. El proyecto final es trabajar con la persona, ayudar a esa persona a identificar sus propios dones para servicio, para el ministerio, elaborar un plan escrito para su entrenamiento y el uso de sus dones. Y la fecha límite de ese proyecto final para enviarme su plan escrito sería
el 7 de junio. ¿Preguntas o dudas sobre el proyecto final? Bien, entonces, hace ya 8 meses tuve el privilegio de estar con un grupo de personas, entre ellos Pastor Julio Ascaruns y Pastor Henry Herrera en Medellín, Colombia, teniendo el privilegio de ver el inicio de una nueva organización de la Iglesia Cristiana, de la Iglesia Cristo West Internacional. Y ellos son partes de la junta directiva de esa organización, son líderes con los dones para ver los próximos pasos y pensar en cómo edificar a otros con la palabra de Dios. Y están aquí para compartir un poco más con nosotros sobre un esfuerzo de la Iglesia Cristo West Internacional, que es el Seminario Cristo. Entonces, a mis hermanos les doy la palabra. Gracias por venir. Buenas noches. Adelante, Pastor Henry. ¿Nos puedes dar para compartir pantalla, Andrew, por favor? Claro que sí. Muy bien. Pues muchas gracias por invitarnos a su estudio. Me da mucha alegría de que estén terminando una lección más. Y eso, la gloria al Espíritu Santo por toda su dedicación. Pues como dijo nuestro hermano Andrew, desde el mes de octubre del año pasado, hermanos de República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Colombia y Haití, pues nos reunimos para empezar este nuevo sínodo de Iglesia Cristo West Internacional. Lo que hace este sínodo es la respuesta a muchos de ustedes cuando ustedes estén avanzando con sus estudios, a qué se van a afiliar, a qué van a pertenecer, si es su deseo de seguir en compañerismo, tener compañerismo con nosotros, pues aquí estamos sus hermanos para ayudar y servirles. También dentro de este proceso, pues estamos trabajando con el Seminario Cristo, en el cual nuestro Pastor Julio es el presidente del seminario, es el director del seminario, y en este momento tenemos los primeros graduados de todo el discipulado 2, discipulado 1, discipulado 2, y también pues si Dios bendice, algunos de ustedes van a estar también en el seminario. Entonces, no siendo más, damos la palabra a nuestro hermano Pastor Julio para que él pueda continuar. Muchas gracias, Pastor Henry. Buenas noches, pues, estimados hermanos que están vinculados con el Discipulado 2 de Academia Cristo. Esta noche les vamos a hablar de lo que es el Seminario Cristo, que es una parte integral de lo que llamamos la Ruta Cristo. Ustedes vienen estudiando ya bastante tiempo desde Academia Cristo, lo que muestra que han querido prepararse para servir al Señor. Han hecho el curso introductorio por la aplicación, o de otra manera, han hecho el discipulado 1, ahora están en el discipulado 2 concluyendo, y pues hay una nueva alternativa que sería el seminario. Pero ¿para qué, si ustedes ya han sido capacitados en muchas cosas importantes, para qué el seminario? Antes de responder esta pregunta, yo quería comentarles algo, ¿no? Ustedes han escuchado de los 229 misioneros que han sido sentenciados a muerte en Afganistán. ¿Escucharon esa noticia? ¿Alguien escuchó? Son 229 misioneros que van a ser ejecutados por su fe en Cristo. ¿Nadie escuchó algo al respecto? Bueno, esta noticia yo la he venido escuchando desde el año 2009, cada año. Cada año llegaba al email antes, porque no teníamos esa vez el WhatsApp, pero más tarde al WhatsApp, a cualquier cosa que he tenido, Telegram,
no sé, tantos medios de comunicación. Cada año me llega esto y un llamado a la oración. Unámonos, todos los pastores de la ciudad, todos los miembros de la ciudad, haremos vigilia de oración para que no sean ejecutados, van a ser ejecutados el día de mañana. Y resulta que desde ese primer año hasta la fecha, me he dedicado a enviar a la gente la evidencia de que esta es una noticia falsa. También en la década de los 80, o perdón, de los 90 al milenio, estaba de moda decirse, había una noticia que corrió el mundo entero que decía que se habían logrado grabar los sonidos de los que están sufriendo en el infierno. Una persona informó que un equipo ruso estaba haciendo unas excavaciones y al introducir un micrófono para saber qué se escuchaba, grabaron muchas voces. Lo curioso es que había el audio. El audio circuló en aquellas épocas que no había WhatsApp, nada de eso, en cassettes por las diversas congregaciones del mundo. Tanto así que en Estados Unidos, una empresa de televisión, Trinity Broadcasting, la difundió. Y los predicadores lo ponían en sus mensajes y al poco tiempo salió el desmentido, ¿no? La revista Christianity Today se llama, hizo una investigación y dijo, esta es una gran mentira. ¿Qué se demostró con eso? Por favor, acompáñenme a Proverbios 14:15, un voluntario puede leerlo si tienen sus Biblias ahí, por favor. Yo lo tengo si quieres. Proverbios 14:15. Adelante, hermanito. Es simple, todo lo cree, mas el avión en sus pasos. Muchas gracias, hermana Marley. Esa es la versión 1960. Si alguien tiene otra versión, por favor, léala. No todos somos sesenteros, muy bien. Vamos a tomarlo en cuenta. Yo también amo la 60, pero las otras nos ayudan a entender muchas cosas, ¿no? Yo tengo acá una versión, la Dios habla hoy. Dice, el imprudente cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. ¿Podemos decir que esa persona que cree todo lo que le dicen corresponderá a lo que dice el texto en la pantalla? No, de ninguna manera, ¿no? Porque el texto dice, procura. ¿Cómo? Pero quiere que procuremos. Con diligencia. ¿Qué será con diligencia? ¿Qué pasó, mis hermanos? Esta palabra diligencia. Dígame, hermana Marley. Diligencia es con cuidado, ¿no? Con cuidado, sí. La palabra diligencia viene del latín diligo. Diligo quiere decir amo. O sea, como cuando uno ama hacer algo, ¿no? Con esmero, con mucho cuidado, con esfuerzo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ah, claro, yo soy un buen obrero, no he cometido pecado. No está refiriéndose, no se refiere solo al pecado, dice que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo le había dicho que se olvide de los cuentos, ¿no? De las leyendas, de las cuentos de viejas, esa palabra en una versión, ¿no? Y esto es precisamente lo que nos sucede a nosotros en las iglesias. Por eso se aprovechan la gente de afuera en ridiculizar al cristianismo, difundiendo estos que en castellano se llaman bulos, pero en la década de los 80 se llamaba Radio Macuto, ¿no? Cuando decía, se ha encontrado un ratón en una botella de Coca-Cola. Eso hacían las radioemisoras para ver cuánto tardaba una noticia en dar la vuelta al mundo. Entonces mandaban una noticia falsa y pues hacían un sondeo. Y luego aclaraban que era falsa, pero ya lo aprovecharon otras personas para hacer quedar mal al cristianismo. Y la verdad es que el resto de los creyentes de todas las otras iglesias
cayeron estrepitosamente. Muy diferente de lo que sucedía en el año 1500, cuando Martín Lutero estaba enfrentando a la Iglesia Católica. Los más poderosos sabios de la Iglesia Católica nunca pudieron encontrarles un error a esos defensores. ¿Por qué lo hacían así? Se preparaban con diligencia. No hablaban nada que no hayan investigado profundamente, tal como dice el escritor Lucas, ¿no? Le dice, oh Teófilo, he investigado cuidadosamente estas cosas que son verdad entre nosotros. Ustedes ya tienen conocimientos bíblicos, pero necesitamos ahora el entrenamiento práctico. Saben ustedes que el Señor ha dicho que la mies es mucha y que los obreros pocos. Pero eso no quiere decir que todo aquel que venga va a ser un buen obrero. Tiene que ser ejercitado, capacitado en ser un buen obrero. Si nunca ha alzado una pala, nunca ha arado la tierra, pues le vamos a tener que hacer practicar. De la parte básica la hemos aprendido en la Academia Cristo, entonces ahora viene el seminario. Los seminarios a nivel mundial tienen muy mala fama. Los seminarios tienen muy mala fama. Por ejemplo, en Europa hay unos países que si quieren llamar a alguien a un pastor, no sé qué. Hola, ¿me escuchan? Allí sí. Hola. Sí, sí, Allá. sí. Sí, pastor. A veces me sucede eso, ¿no? Se me corta la señal. Bueno, le estaba diciendo que si quieren llamar a alguien para que sea pastor, el primer requisito es que no haya ido al seminario. Porque en los seminarios les enseñan, en lugar de ayudarles a conocer la palabra de Dios, les enseñan a desacreditar la palabra de Dios. En otros países, o en algunas organizaciones, por ejemplo, entre los presbiterianos, el requisito es que tengan grado de doctorado para ser pastor. 14 años de estudio. Pero igual, están mal orientados. No, en esta nuestra camino, en esta ruta a Cristo, vamos a tener un seminario bíblico. Ustedes han conocido Academia Cristo, conocen el caminar de Academia Cristo, y no vamos a estudiar la teología, entre comillas, que está de moda en los diferentes países, que es una teología no bíblica, donde se razona sobre lo que sea Dios, sino vamos a estudiar la teología que sale de la Biblia, ¿no? Lo que dice la Biblia acerca de los diferentes temas. Pero no solo para tener un montón de información en la cabeza, porque para eso pues nos compramos un video y lo vemos, ¿no? No, acá se enfoca en la palabra adiestrar. Pasar aquella parte del espíritu del pastor a los otros hermanos que están siendo capacitados, que viene de haber aplicado la palabra de Dios en un ámbito que podríamos decir de la experiencia. Ahí tenemos a un hombre que admiro harto, el pastor Henry, aunque él es mi menor y todo eso, y él dice que me pone a mí, pero no, yo lo admiro, es un hombre muy preparado en el Señor, y me alegro cuando alguien está pasando clases, sin desmerecer al de esto, ¿no? Me alegro que cuando alguien está pasando clases con él, porque sé que él transmite más de lo que un libro transmitiría. Y también eso estamos procurando para cada maestro del seminario. Eso no quiere decir que en la Academia Cristo no sea así, ¿no? Pero aquí la exigencia sube un poco más. ¿Qué queremos decir con eso? Que en Academia Cristo la exigencia era hacer las clases y un proyecto. Y acá en el seminario vamos a tener que trabajar un poquito más fuerte teniendo los créditos, en el entendido de que un crédito representa un número de horas que el estudiante ha invertido en la materia que estudia. O sea, no solo se va a evaluar como yo soy muy capaz, en media hora aprendo todo, ¿no? No, sino también el tiempo empleado. ¿Cuál es el propósito? Tener personas que superen al de Proverbios 14:15 y que encajen en procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. En el pasado, este era el enfoque de muchas organizaciones hacia un hombre llamado pastor. El pastor tenía que ser así, y por eso en el siguiente texto dice, si alguno desea obispado, por favor, ¿no?
palabra, si alguno desea obispado, esta palabra obispo es el mismo significado que pastor, ¿no? En el español actual, obispo es una persona que usa un traje especial, que se les rinde pleitesía por la Iglesia Católica, pero esa palabra es de una palabra, proviene de una palabra griega, episcopos. Epis quiere decir mirar por encima, perdón, epis encima, scopos, mirar, ¿no? Entonces, una traducción literal sería supervisor, ¿no? Si alguno desea supervisar, es el pastor supervisa que los creyentes hagan la obra del ministerio, pero acá Pablo nos dice, buena obra desea el que desea hacer eso. Y nos pone aquí unos requisitos, ¿no? Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Nos pone estos requisitos de tal manera que el pastor llegó a ser un miembro de la iglesia que tenía el ministerio público, pero que era muy restringido. Nuestra realidad latinoamericana nos muestra que la iglesia ha crecido bastante y hay muchos más ministros que pueden hacer las labores del pastor. La Biblia no dijo que solo deba haber pastores, vemos que hay muchos otros ministros, pero estos requisitos se aplican todavía, ¿no? Porque este obispado es un ministro público y cada persona que es un líder en su iglesia, o basta que tenga el grupo sembrador, ya es el líder de ese grupo sembrador, pues está en esa responsabilidad de hacer lo que haría un pastor. Obviamente, por el hecho de que esa persona no se está dedicando al 100% al ministerio y tal vez no tiene todos los dones, entonces el seminario ha diversificado las especialidades dentro del estudio. Es decir, va a haber personas que van a hacer una labor que un pastor podría hacer y pueden, lo que un pastor puede hacer, pueden hacerlo ya 4 personas o más según los requerimientos de cada congregación, de tal manera que la congregación reciba su alimento adecuado en su tiempo. Yo tengo acá una pregunta. Acá el apóstol Pablo escribe a Timoteo, dándole las cosas que son deseables en un obispo. Y esto pues da a muchos la idea, qué bien, ¿no? Qué bien que no soy obispo, no se aplica a mí. ¿Qué creen ustedes? ¿Se aplica a mí o no se aplica? Que yo no soy obispo. Yo un día le dije al pastor Henry, obispo. No, no soy obispo, me dijo, no, porque no quiere que se aplique esto. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se aplica esto a un creyente que no es obispo, no es maestro, no es nada? Pastor, si me permite. Sí se aplica a un creyente. Así es, ¿no? Esto es una cosa que deberíamos ver en todos los creyentes, pero en los que están en el ministerio público no daríamos lugar a la más mínima duda de que él está apto, ¿no? Con estos principios. Es verdad que todos nosotros somos pecadores y pues fallamos, ¿no? Pero en el caso del apóstol Pablo, él dice que es irreprensible. Es decir, vamos a querer que los ministros tengan este grado de compromiso con el ministerio, con la obra. ¿Y qué quiere decir eso? No van a no ser pecadores, no hay tal cosa, sino van a ser personas que en gratitud al Señor quieren tener estas cosas en su vida y obviamente se les nota que están haciendo, el Señor les está moviendo a hacer estas cosas. Y esto pues no vamos a decir, bueno, porque yo no soy obispo, no soy pastor, no soy maestro, soy un simple asistente a la iglesia, no me aplica. No, aplica a todos, pero no va a ser una exigencia pública como en el caso de estas personas. Bueno, entonces, ¿qué era el pastor? Vamos a ver, podemos pasar por favor, pastor Henry, la diapositiva. Bueno, acá tenemos que el oficio del pastor incluye por lo menos 4, a veces son 5 áreas, pero el seminario ha elegido 4 en las que se puede capacitar. La quinta área que no está incluida acá es más práctica, ¿no? Pero puede resultar de haberse capacitado en estas 4. Tenemos el área de consejería. Ustedes saben, el pastor, cuando hay una iglesia, un solo pastor, 2 pastores, esencialmente es un consejero, ¿no? La Biblia nos dice que a Moisés lo buscaba todo el mundo, y Moisés estaba muy ocupado desde que salía el sol hasta la noche. Y Jetro, su suegro, le dijo, organiza, tú no vas a poder llevar a todo el pueblo.
divídete en grupos de 10, de 50, pues eso está haciendo el seminario, ¿no? Proveyendo la capacitación para poder dividir el ministerio completo de tal manera que no haya un Moisés que ande estresado, ¿no? Bueno, entonces, no quiere decir que no queremos que haya pastores, vamos a querer que haya pastores y quienes completen esta capacitación, obviamente van a poder servir con con esa conciencia, ¿no? Yo tengo toda la capacitación pastor, puedo ser pastor. De todas maneras, todos estos que se capacitan acá son de alguna manera también pastores, ¿no? Entonces, cuando tenemos la consejería, esa persona necesita conocer la doctrina, porque ¿cómo puede ayudar a alguien si no tiene la doctrina clara? ¿No? ¿Qué tal si le viene una persona y de pronto, como ustedes saben, la mujer samaritana necesitaba consejería? Claro que necesitaba, Jesús va y le toca, trae a tu marido. Pero la mujer samaritana, antes de oír una consejería, ella quería solucionar un problema teológico que tenía. ¿Dónde debemos adorar? ¿Aquí, en Jerusalén, o allá, en el monte? Bueno, en estos datos se me fue el nombre, ¿no? Bueno, había el monte en Samaria, donde habían construido su templo, su santuario los samaritanos. Entonces, ¿en cuál de los dos montes vamos? Era un problema teológico, de doctrina. Jesús le aclara, no, es en Jerusalén, en el monte Sión. La salvación viene de los judíos, le dice. Entonces ella ya comienza a hablar del Mesías. A partir del punto doctrinal, fue al punto de consejería. Entonces necesitamos que el consejero, el que se prepara como consejero, o el pastor que va a tomar los 4 grupos, conozca la doctrina. Y luego, pues, ustedes ya están pasando esto, ¿no? Ley y evangelio. No necesito hablar mucho de eso porque están pasando ley y evangelio. Si me equivoco, perdón, aclárenme. ¿Qué materia está dando, Andrew? Yo, Al sí, grupo. bueno. Multiplicando ministerios. Este grupo ahora es multiplicando ministros que estamos estudiando. Ya, perdón, es que me confundí con el otro grupo que salió su link, ley y evangelio. Bueno, entonces multiplicando ministros. Bueno, igual el ministro y cualquier creyente que ni siquiera es un ministro público necesita entender la diferencia entre ley y evangelio. Martín Lutero dijo que el que entiende bien la diferencia entre ley y evangelio merece ser llamado doctor en teología. Sí, el que no tiene errores en eso merece ser llamado doctor en teología porque fallamos muchas veces, ¿no? Pero esa es la capacitación que vamos a repasar, vamos a reforzar ley y evangelio, que ustedes lo han debido pasar en sus clases de Academia de Cristo, porque es parte de la preparación en Academia de Cristo. Luego la hermenéutica, que quiere decir la ciencia de interpretar bien la Biblia. El matrimonio y las adicciones son problemas de consejería, y el ministerio de la iglesia. Entonces ahí vemos, en predicación también está otra vez doctrina, está ley y evangelio, porque ¿cómo puede el predicador, si no conoce la doctrina, dar un sermón? Pero varía ya a partir del tema homilética, que es lo que tiene que ver con la preparación de los sermones, y también como el sermón se da en el contexto del culto, ahí hay un adoremos. Seguramente va a necesitar un poco de los idiomas para hacer exégesis, y lo mismo sería si va a ser profesor, ¿no? Entonces vemos este asunto. Y luego, si alguien se entra de plano a la teología, que esta es, digamos, la parte profunda del pastorado, pues ahí está todo lo demás, ¿no? Isagoge, historia de la iglesia, historia de las confesiones, ya. Y la última parte, pues, es la capacitación, que es para los que vamos a enseñar en la iglesia. Nuevamente encontramos lo mismo y encontramos también teología pastoral, educación cristiana y evangelismo. Son cosas que se consideran pues esenciales en el ministro que ha de servir a una iglesia eficazmente, con diligencia, o en los ministros que quieren hacerlo eso. Si hay algunas preguntas, comentarios, pueden hacerlo acá, estamos para responder yo y el pastor Henry. Podemos hacer una pausa acá y hablar de eso. ¿Parece que no hay nada? Pastor. Hola, adelante. Adelante, Javier. Sí. Entonces, en el seminario se estudia para el oficio de pastor, se estudia estas 4 áreas: consejería, predicación, teología y capacitación, ¿verdad?
Sí. Entonces, esto en tiempo, ¿qué tiempo llevan estos estudios? Bueno, estamos pensando, gracias, hermano Javier. Un seminario generalmente lleva de 4 a 5 años completo, ¿no? Pero considerando que ustedes ya han avanzado, Academia Cristo, muchas cosas, estamos pensando no pasar de 2 años, porque queremos que ustedes sean capaces de servir, ¿no? Seguramente en el futuro, si hay necesidad, se van a incrementar algunas materias extras para quienes vean que hay esa necesidad, pero estas serían las esenciales, las básicas, y por eso en este tiempo estamos haciendo como una especie de seminario experimental, porque como ustedes saben, los contextos de los que vienen los hermanos que han estudiado en Academia de Cristo son muy diferentes. O sea, hay personas que tienen la capacidad de investigar, por ejemplo, ¿no? Pueden investigar, pero hay otras personas que no. Entonces vamos a procurar capacitarlos en eso. Hay personas que ya han recorrido un camino muy amplio, hay hermanos que han llegado siendo pastores de otras iglesias. Claro, no estaba en la correcta doctrina, tiene que corregirse muchas de las cosas que son las mismas palabras, usamos gracia, todo eso, pero en otras congregaciones tienen otros significados. Entonces, seguramente eso se ha ido aclarando en la Academia de Cristo, eso es mi esperanza. He visto todo el material de Academia de Cristo y eso es el objetivo, o sea, cumple esos los requisitos, pero a veces en una clase no estamos al 100%, ¿no? Ustedes saben, de repente yo soy el mejor alumno de la clase, pero hoy día se me enfermó mi hija y me va a costar estar 100% en la clase, entonces de repente no he agarrado completamente eso y eso salta en el discipulado 2 o hasta en el mismo seminario. Entonces, por eso es que estamos estudiando al estudiante como estudiante latinoamericano, ¿no? ¿Cuál va a ser el tiempo que vamos a... Por eso este tiempo es experimental, pero estamos procurando que sea 2 años. Evidentemente hay personas que han hecho Academia de Cristo bien rápido, han corrido, han aprovechado la cuarentena, todo eso, ¿no? Pero esos son casos excepcionales, ¿no? Esta plaga se va a acabar, un día se va a acabar y todos vamos a volver a nuestra cotidianidad que nos va a absorber más que ahora, ¿no? Y va a ser un poco más difícil, entonces de repente ahí tengamos que hacer un ajuste y eliminar algunas cosas que son buenas, pero que tal vez no son tan vitales como el de esto, ¿no? O sea, no de las materias, sino de lo que implica una materia. Por ejemplo, historia de la iglesia es increíble, ¿no? Es harto, es bastante, pero si tiene el estudiante la capacidad de investigar, ¿por qué no darle los puntos esenciales? Por ejemplo, nosotros somos una iglesia que nos llamamos confesional. ¿Qué es confesional? Es que nosotros decimos claramente lo que creemos. Creemos en las confesiones, pero las confesiones no es algo mágico que un día el pastor Henry se sentó y escribió, ¿no? Tienen una historia larga, ¿no? Que es la respuesta de la iglesia frente a cada crisis que se ha presentado. Por ejemplo, la más antigua que tenemos evidencia se llama el credo apostólico. Ahí habla, creo en Dios Padre Todopoderoso. Es una respuesta a una herejía que surgió en ese tiempo que se llamaba el movimiento gnóstico, que negaba dual, ¿no? Que negaba que el Dios del Antiguo Testamento sea el mismo Dios de Jesucristo. Ellos decían, pero el que ha creado el que ha creado el sol, la tierra, la luna, es un Dios malo, ¿no? Y ha creado la materia. Y Jesucristo viene de un Dios bueno. Entonces, cuando en las iglesias entraban, pues decían, creo en Dios, claro. Pero entonces le tuvieron el que aclarar, en Dios Padre Todopoderoso, hasta ahí era, pero luego le agregaron creador del cielo y de la tierra. Ese creador del cielo y la tierra es la respuesta a esa herejía. Más tarde surge una herejía que niega la divinidad de Cristo. Ustedes saben, ahí surgió otra confesión de fe que llamamos el credo niceno. Pero aún el credo niceno no había cubierto la totalidad y ahí surge el credo atanasiano. Pero ustedes al recorrer la historia descubren pues que la iglesia que había descarriado, había apostatado de la fe, ya estaba creyendo cosas, entonces salen las confesiones luteranas. Y hoy pues están surgiendo muchas cosas, ¿no? De repente hoy también tengamos que hacer una confesión, pero no por deporte, sino que es la respuesta de la iglesia frente
a un movimiento apóstata herético que está afectando la fe. Entonces, en ese sentido, la historia, si uno puede conocer la historia, pues una riqueza tremenda, ¿no? Pero no va a poder ser si no se le va a dar solamente los elementos para que conozca quiénes son los autores, los libros, todo eso, pero se le va a dar los puntos cruciales, principales, de donde pueda arrancar el estudio. La historia no es una, como podríamos decir, no es una materia vital para ser pastor, ¿no? Pero sí lo es en determinado momento para explicar por qué somos quienes somos. Una pregunta que había ahí en el chat nos dice, esto de los idiomas, por favor, nos puede aclarar, dice, ¿no? ¿Dónde está? Cuando haces referencia, Rafael, a idiomas, ¿qué quiere decir idiomas? Pues no, gracias por aclararnos, ¿no? Porque nosotros hemos dado por sentado. Se trata del idioma hebreo y del idioma griego y obviamente del español. Acá tenemos a nuestra hermana Marley Camargo, que ella habla español, le he escuchado hace un momento, muy precisa, pero No, yo hablo portugués. ella, su original es portugués, ¿verdad? Su idioma original es portugués. Ahora yo, pues, cuando escucho el portugués, veo que es muy parecido al español, tiene mucho de parecido, pero no es igual, ¿no? Entonces, el hecho de tener que vivir en dos idiomas, a uno le obliga a querer aprender el nuevo idioma, pero también le obliga a reforzar su idioma propio, ¿no? Porque tiene que encontrar la equivalencia exacta, ¿no? Entonces, en cuanto nos encontramos con la Biblia, no ha sido escrita en español, ha sido traducida y tenemos varias traducciones que nos ayudan a entender muchas cosas bien. Pero si yo quiero ver este texto de Proverbios que hemos visto, allá en mi Reina Valera dice que es el simple, y en la Dios habla y dice el imprudente. ¿Qué quería decir? ¿Simple o imprudente? Pero simple no me dice mucho, ¿no? Entonces, ¿qué diría en el original? Ahí ya pues debo tener la capacidad de manejar un poco, o mucho mejor, si más, si todo, los idiomas hebreo, griego. Ahí está la respuesta del pastor Andrew. Gracias, pastor. No lo había visto, ¿no? Entonces, esa es la situación con los idiomas. No se les va a pedir que sean pues expertos en griego y en hebreo, pero se les va a dar las herramientas para que en determinado momento ustedes puedan llegar a ser esos expertos. O sea, ¿qué quiere decir? Que de repente, si el seminario abre un curso más fuerte o de repente por ahí viene a visitarnos un profesor, hay profesores del sínodo mundial que tenemos que son hábiles en esto y pueden viajar, digamos, a un país intermedio o por la misma tecnología actual, por Zoom, dar una clase más profunda a quienes han avanzado lo básico. A eso se referiría. Bueno, ¿queremos alguna otra pregunta o podemos avanzar? Vamos a ver. Acá Rafael dice, predicar el verdadero evangelio. Sí, correcto. Bueno, no hay más preguntas, entonces avanzamos a la siguiente, el primer nivel, ¿no? La consejería. Ahí tenemos el estudio de los Corintios, que fue dado ya por nuestro pastor Henry. Excelente clase. La carta a los Corintios, pues toca casi todos los problemas que hay en las iglesias. Todos los problemas están de alguna manera encontrados en esta carta en el sentido básico, esencial. Ahí para la consejería. ¿Qué quiere decir? Esto no es solo para los pastores, sino que los estudiantes pueden elegir una de estas 4 áreas. Yo puedo decir, pues yo no voy a ser pastor, pero puedo ser consejero. Yo no voy a ser pastor, pero me puedo capacitar, mejorar mi capacitación como maestro. Pero ¿qué tal si al ser consejero y maestro, de pronto el Señor pone en mi corazón, caramba, yo voy a ser pastor? Bueno, termina lo de pastorado, ¿no? Y obviamente la idea no es tener los títulos, ¿no? No es de, yo soy el pastor. No, es el servir al Señor. Mucha gente toma el título de pastor, obispo, como un título profesional del cual jactarse, ¿verdad? Pero la iglesia no es así. En la iglesia, ese título solo describe la labor que estamos haciendo. El pastor está pastoreando la congregación como un pastor de ovejas, literalmente. El pastor de ovejas le busca la comidita, le provee el descanso, ¿no? Y lo hace de la manera espiritual. Entonces, ¿cuál es la aplicación espiritual del término pastor, que quiere decir pastor de ovejas? ¿Cuál es la aplicación espiritual? Pues lo encontramos aquí en el seminario. Ahí tenemos, con el consejero, pues ha estudiado ley y evangelio, conoce bien, ha estudiado el asunto del matrimonio,
las adicciones, fíjense, las adicciones es terrible, ¿no? Mucha gente tiene adicciones, pero tiene miedo de decirlo, porque parece que uno fuera más pecador, ¿no? Si es adicto, la gente lo ve como más pecador. No hay tal cosa como más pecador o menos pecador, pero en nuestro mundo los lentes nos hacen ver así. El adicto es más pecador. Y por otro lado, otra tendencia, no, el adicto está enfermo. No es pecado. No, vamos a ser sinceros y le vamos a llamar adicto. Pecado es una forma complicada de pecado. ¿Y qué respuesta da la palabra de Dios? Hay un curso interesante que he visto yo en la biblioteca de Academia Cristo. El Señor, perdón, Jesús es el Señor, la adicción, no. Estaba yo conversando con un joven que es adicto y empezamos a aplicar. Yo no me había percatado de lo fuerte que es este curso, ¿no? A veces uno piensa, pues es un calmante como para dolor de cabeza. No, va profundizando. Entonces, acá en el seminario le van a enseñar también los materiales que hay a la disponibilidad. Y obviamente otro tipo de problemas que hay en la iglesia que son pues innumerables, ¿no? El ritmo del curso, pues ¿cuál es el ritmo? Pues algunos cursos van a tener más carga horaria, es decir, más trabajo, más dedicación, y otros cursos pues menos, ¿no? Entonces aquí tenemos a nuestro pastor Henry, él puede darnos en su experiencia reciente cuánto tiempo es bueno dedicar a este estudio de de Corintios. Pastor, por favor. Pastor Henry. Son 3 créditos y dijimos que un crédito son 20 horas, gastamos 60 horas a semana. Gracias, pastor. Un poco explicamos eso de los créditos, ¿no? ¿Por qué decimos que un crédito es una hora? En los estudios pedagógicos, una persona necesita estar por lo menos 16 veces haciendo algo para que le quede algo sólido, ¿no? Entonces, si yo quiero tener el hábito de escribir un devocional cada día, tengo que escribir durante 16 días. Pero consideramos que los alumnos a veces faltan, a veces no están, entonces le hemos agregado a las 20 horas. Entonces, Corintios, van a pasar con Corintios, no 16 horas, sino 60. 3 créditos muy poquito, ¿no? Pero cuando lo ponemos en este contexto es mucho. ¿Es mucho, Pastor Henry? Creo que se cortó. No, nos da el tiempo preciso. Y tenemos del tiempo, tenemos una parte, tenemos mucho trabajo de investigación y de estudio y eso vale entre los créditos. Ahí está el punto, ¿no? No solo es clases de aula, sino que hay un tiempo dedicado al estudio, a la investigación. O sea, en la semana no solo es una clase con videíto como en Academia Cristo y respuestas, sino que hay verdadero trabajo, ¿no? Esto es la idea de capacitar. Entonces, puesto que es un tiempo que nosotros también, como los que estamos conduciendo la aparición del seminario, queremos ver que sea lo mejor, lo más óptimo, no desperdiciar el tiempo de ustedes. Entonces tenemos este tiempo como diríamos de estudio del seminario, por eso es gratuito, están becados todos, a fin de que no haya la presión, ¿no? Pero en determinado momento ya vamos a tener consolidado todo y vamos a tener que andar ya, es como cuando uno comienza a hacer ejercicios, al principio los músculos no están bien, pero cuando ya están en ritmo, pues ya no estamos con cuidado, sino directamente a hacer los ejercicios. Entonces los siguientes estudiantes ya van a entrar directamente al ritmo. Esto no significa tampoco que estamos experimentando con ustedes en el sentido de hacer la prueba esto, hacer la prueba lo otro, ¿no? Sino el regular los tiempos, los créditos, pues en algún caso nos dará que vamos a tener que aumentar medio crédito o bajar medio crédito a alguna materia según lo que veamos el resultado de la formación de cada uno de ustedes. Bueno, creo que eso es todo. Vamos a ver un poquito la estructura, bueno, las metas del conocimiento del alumno, habilidades, características, ya sabemos eso, ¿no? Vamos a ver un poco la estructura del seminario. Acá tenemos en la parte de arriba el logo de Iglesia Cristo. Iglesia Cristo Wells Internacional es una asociación de los creyentes de toda América Latina.
Ustedes hicieron un acuerdo doctrinal, eso tengo entendido de todos ustedes. Entonces acá tengo acá al hermano Javier García, Rafael Hermosillo, a la hermana Marica Camargo, al pastor Henry Herrera, al pastor Andrew Johnston, que en un principio, por el hecho de que pertenecemos a diferentes países, el pastor Andrew, por ejemplo, es de Estados Unidos, ¿no? Pareciera que no hay mucha vinculación. Él me conoció hace 8 meses. Y creo que un tiempo similar también la conocí a la hermana Marley por internet. Entonces pareciera que no hay mucho vínculo, ¿no? Pero sí hay un vínculo, es este vínculo oficial llamado Iglesia Cristo Wells Internacional. Somos miembros de esta asociación. Esta asociación es la que está encima del Seminario Cristo y está encima de Academia Cristo. Ustedes han de ver en la internet, muchos nos preguntan, ¿no? Academia Cristo, ¿a quién pertenece? Si les respondiéramos a Iglesia Cristo, la gente no va a entender. En este momento en que ahora estamos conociendo que es Iglesia Cristo. Es el paraguas, diríamos, que cubre a todos los que estamos trabajando en Academia Cristo. Y hay gente que no trabaja en Academia Cristo, tiene la iglesia, está trabajando ahí, pero está vinculada con Iglesia Cristo. O sea, Academia Cristo no es toda Iglesia Cristo, sino Academia Cristo es parte de Iglesia Cristo, que agrupa a más organizaciones, que una de esas es el Seminario Cristo. Entonces, de repente en algún lugar nadie estudia en Academia Cristo, pero está vinculado con Iglesia Cristo. Tiene su mecanismo. La gran mayoría de Academia Cristo se vincula con Iglesia Cristo a través del acuerdo doctrinal. Es esto, lo ha hecho de otra manera, ¿no? De una manera que tradicionalmente llamamos confirmación. Y el Seminario Cristo está vinculado, pues, a partir de la creación de Iglesia Cristo, crea el Seminario Cristo, y pues me llama a mí para ser presidente, y así tenemos otro, aquí tenemos al pastor Henry, y pues para formar la organización. Entonces es el mismo paraguas de Academia Cristo. El Seminario Cristo es su hermano de Academia Cristo. ¿Hay unas diferencias? Sí, unas diferencias. Academia Cristo quiere llegar al creyente que quiere servir a Cristo. Seminario Cristo está llegando al creyente que ya sirve a Cristo. Y por eso el requisito es que para entrar al seminario tiene que haber pasado discipulado 2. Ustedes saben que no todo el mundo llega a discipulado 2. No me gusta esta palabra, pero es como una especie de élite que hay, ¿no? En los estudiantes. Los primeros estudiantes se quedaron en la aplicación. Los siguientes, pues les basta bien. No es malo, está bien en el discipulado 1. Uno de discipulado 1 está capacitado. Pero pasar a discipulado 2 ya es otra cosa. Lo están viviendo ustedes. Entonces, quienes de ahí siguen sintiendo el llamado, pasan al Seminario Cristo. Bien, esta es toda la explicación que les damos, hermanos. Si quieren más explicación, hagan las preguntas. Estamos abiertos a responder. Y animarles, pues, a que ustedes puedan pasar al Seminario Cristo. Sí, yo tengo una pregunta. Volviendo a la presentación anterior, nosotros tenemos 4 pilares, ¿no? Consejería, predicación, teología y capacitación. Por ejemplo, cada uno de estos son, ¿cómo se dice? No puntos, como dijiste, los 20 créditos, ¿no? Sí. Sí, cada materia tiene sus créditos. Cada uno de Sí. estos, vamos a decir que cada uno sería como una carrera, ¿no? Este es médico, este es abogado, así, ¿no? O consejería sería como decir un abogado, así. Son como diferentes carreras, pero en realidad estas 4 forman a lo que llamaríamos un pastor. No, Entonces, sí, está claro para mí. Pero, por ejemplo, si quiero hacer los 4, ¿no? claro, Una no vez que todos ha tomado no todos van a llegar a los 4, hermano. No, lo sé. Ya. Bueno, pero hay gente que quiere ser pastor, ¿no? Sí, Si todos quieren hacer los 4, que va a tardar no sé cuántos años para hacerlo,
Va a tener que repetir la materia de doctrina, ley, evangelio, por ejemplo, hermenéutica que hay en todos, ¿o no? Muy buena pregunta. No, pues no. Si digamos comenzó con consejería, ya ha pasado hasta hermenéutica lo básico, ¿no ve? Solo tendría que estudiar teología pastoral, educación cristiana o evangelismo, o en el caso de la teología casi todo, ¿no? Pero doctrina ya estudió, ley y evangelio ya estudió, hermenéutica ya estudió. No se repite porque ya lo han estudiado, ¿no? Sí se repite acá porque de repente alguien solo quiere hacer predicación, ¿no? Entonces, estos son los requisitos a cumplir para haber sido capacitado en cada área. ¿Y esto qué quiere decir, no? Nosotros sabemos que el seminario no produce pastores. Son las congregaciones quienes llaman a los pastores. Pero nosotros vamos a dar unos candidatos conforme está en los requerimientos de la Biblia, ¿no? Gente capacitada. Puede que nunca le llamen como pastor, puede que él mismo no quiera ser pastor, solo sea capacitado y quiera apoyar a su pastor en todo esto. Vamos a esperar que cada iglesia llame a su pastor. Y si una iglesia llama a su pastor y su pastor jamás pasó por esta capacitación en nuestro seminario, pues vamos a respetar, es pastor, le llamo a su iglesia. Pero este es como hay una diferencia, ¿no? Acá este pastor se ha capacitado más y este pastor se está autocapacitando, me imagino, ¿no? Pero hay esta ventaja. Javi, ¿quiere que hace una pregunta? Perdón, hermanita. No termino. Adelante. Me imagino que ustedes están entonces empezando con las materias básicas, doctrina, ley, evangelio, y posteriormente las específicas. Sí, así es. Como ustedes se pueden fijar, las indispensables en toditas son doctrina, ley, evangelio, hermenéutica. Esa es para todos. Si digamos hubiera una quinta acá, igual estarían incluidos porque sin eso no se puede avanzar más de esto. Javi, tiene la mano levantada, ¿quiere hablar? Sí. Entonces, entrando al seminario, uno tiene que escoger qué va a ser primero. O sea, de estas 4 áreas, puede ir a Sí. consejería, a predicación, a teología o capacitación. Debe tomar una nada más, una área, ¿verdad? No, porque como verá, si toma doctrina, está en todas las otras áreas. Si tiene ley y evangelio, está igual. Ahora, si primero toma homilética, ahí ya sabemos que mejor que haga todo predicación, ¿no? Okay. Pues, entonces, la pregunta es, ¿uno tiene que pasar por esas 4 áreas o nada más puede tomar consejería y dedicarse a eso, a la consejería? Esa es la idea, que le sirva una área para servir al Señor. No todos tienen que completar todo, solamente una de las 4 áreas. Pero vamos a estar felices con los que quieran tomar las 4 áreas, ¿no? Pero eso está en función de su tiempo, de su vida. Fíjense, cada persona tiene muchas actividades, ¿no? O sea, los varones de alguna manera podemos dedicarnos más a estos estudios. Yo me admiro cuando la hermana Marley está estudiando acá. A veces, como somos contacto en Facebook, veo algunas fotos que ella anda súper ocupada, ¿no? Entonces, ¿qué rato estudia? Digo, ¿no? Entonces, pero a veces las mamás son así, pueden hacer 20 cosas a la vez. Entonces, si una hermana puede tomar unas buenas preparaciones de esto, va a servir mucho mejor en su iglesia, va a servir a las damas, obviamente. Hay unos grupos en Academia Cristo donde hay unas hermanas que están sirviendo a otras hermanas. Hay grupos sembradores también por ahí donde las hermanas están sembrando. O sea, la mies es mucha, dice el Señor, ¿no ve? Los obreros siguen siendo pocos. Pero el seminario quiere que estos obreros tengan las herramientas necesarias para desempeñar una mejor labor. Entonces estamos claros, ¿no? Hay personas que pueden estudiar solo consejería y van a ser consejeros. Seguramente en su iglesia le llamarán, acá está el hermano consejero, le pueden hablar a él. Alguien que estudiará predicación, pues ese hermano no va a dar consejería, no va a pastorear, lo único que va a hacer es predicar. Y de repente, pues tal vez pueda ayudar, pero su función principal va a ser predicar. En mi congregación tenemos predicadores, solo son predicadores, ¿no? No hacen otra cosa que predicar.
pero entonces se están capacitando en las áreas. Y bueno, capacitación quiere decir los profesores, ¿no? Los que van a enseñar en la iglesia. Entonces, solo van a ser profesores, no van a ser consejeros, no tienen mucho interés en el asunto, no les ha llamado el Señor, así, cosas así. Damos la palabra a Hernán Gómez. Adelante, Hernán. Sí, pastor, buenas noches. Por decir algo, si yo quiero escoger consejería, ¿cuánto duraría consejería? Como les estamos diciendo, estamos procurando que todo esta capacitación se haga todito en 2 años, ¿no? Pero no estamos seguros de que pueda ser así. Ya les habíamos dicho que todo esto en una carrera normal llevaría 4 años. Cosas que nos ayudan es que las personas en Academia Cristo vengan ya llenadas con los huecos, ¿no? O sea, en Academia Cristo ya, ustedes sabían que en Academia Cristo han aprendido algo de homilética, algo de hermenéutica, no, porque no les han dicho con esos nombres, están con otros títulos, ¿no? Por ejemplo, la ley y el evangelio, la homilética tienen el nombre de los 4 pasos, los 7 pasos, las 7 preguntas, ¿no? Pero eso mismo lo vamos a repasar un poquitito, pero Considerar y... considerar, todo eso es parte de la homilética, ¿no? Pero allá solo se llama así, ¿no? Considerar, ¿cómo dice? Reforzar, no me acuerdo de este momento la palabra, consolidar, ¿no? Entonces, consolidar y eso, considerar. sí, también el hecho de llamar la atención es parte de la homilética, ¿no? Captar, Sí, señor. Captar. ¿no? Entonces, estas cosas tienen otro nombre en el seminario y es su nombre verdadero, su nombre técnico. Ustedes ya han pasado, ya están preparados. De alguna manera, eso ayuda a acelerar esto. Pero estamos esperando que todo el paquete completo pueda llevarse en 2 años. Parece que no vamos a poderlo hacer así, pero estamos por eso en este tiempo experimental. La respuesta a Perdón, esto la pastor. vamos a tener al terminar esto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que en la Academia de Cristo hay mucha gente que quiere entrar al discipulado 2. No puede porque no hay el curso, digamos. Entonces, igual, ¿no? Acá, en la función de que tengamos alumnos en el seminario, vamos a ir evaluando esto. ¿Qué pasa si de repente no hay alumnos? Vamos a tener que hacerlo un poco lento. Consideraciones que vamos a tener. Pero la idea es hacerlo en 2 años. Hemos tenido Ley y Evangelio, Corintios, como dice Matrimonio, Adicciones, Ministerio de la Iglesia, lo hemos tenido ahí, y faltaría doctrina. Entonces, lo hemos tomado en casi medio año, pero es un poquito más. Vamos a pensar que va a faltar homilética, adoremos, idiomas y exégesis, eso, bueno, tal vez se puede cortar un poquito, ¿no? Entonces, no tenemos en este momento una palabra, una respuesta así, es en tanto tiempo, solamente un tiempo probable. Esa es la pregunta para Hernán, ¿no? Sí, pastor. Ahora otra cosita. Entonces, en caso tal de que yo pasara todo lo de consejería, repetiría lo mismo que dice aquí en predicación, ley y evangelio, hermenéutica, se repetiría ya. No, esa fue la pregunta de hermana Marley. No vamos a repetirlas. No es necesario, pues si usted pasó doctrina en consejería y terminó, digamos, toda consejería y ahora quiere predicación, solamente tendría que estudiar lo que le falta de predicación, que es homilética, adoración 3, idiomas y exégesis. O tal vez usted quiere de consejería ir a capacitación o a teología. Lo que se está repitiendo ya no tiene por qué volverlo a pasar. Ok. Ya, eso es lo que está dando la apariencia de ser demasiado, ¿no? No, Sí, señor. que se nos quede en la cabeza. Si usted estudió ley y evangelio en cualquiera de los módulos, ya no lo vuelve a estudiar, ya lo estudió. Ahora vamos a ver que la educación es transversal, ¿no? Usted sabe que si estudió ley y evangelio, eso se va a aplicar cuando usted haga homilética, cuando usted haga hermenéutica. Va a tener que ver, porque la ley y el evangelio es parte de estas materias, solo que lo hemos aislado porque es una falla que hay en todas las iglesias. La ley y el evangelio debería haber entrado en hermenéutica y en homilética, nada más. Pero lo hemos hecho a un lado y ahí están ustedes ya pasando esas materias, no en su profundidad, ¿no? Pero la parte central.
O sea que ustedes ya entran con ventaja a hermenéutica y a homilética. Ya tienen casi solucionado todo el asunto de la predicación. Por eso Lutero decía, quien sabe estas dos cosas es un doctor, o sea, lo entiende todo, ¿no? ¿Otra pregunta? Muchas Sí. gracias, pastor. Pastor, yo le quería hacer una pregunta. Lucy, adelante. Pastor, mi pregunta es, todos estos cursos que se está llevando son para pastores y maestros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero estudiar desde el seminario y qué carrera, por ejemplo, qué cursos podría tomar yo para desempeñarme como mujer para poder, para poder capacitarme. ¿En Bueno, qué área? básicamente una mujer podría tomar todas estas materias, pero no va a servir como pastor en una congregación, ¿no? Eso no es bíblico. Claro, Pero puede claro, servir por eso le la, preguntaba, pastor. Por eso. ahora Consejería. miren un asunto, ¿no? Todo esto que estamos viendo aquí en cuatro, dividido en cuatro, en esencia es una sola cosa. Le podemos llamar doctrina. ¿Por qué? Porque la Isago, que es la introducción a la Biblia, es doctrina. Educación cristiana es doctrina, solo aplicada a la educación. ¿Quiénes deben conocer la doctrina? ¿Solo los pastores? ¿Los Todos. maestros también? ¿O toda la iglesia? Toda la iglesia. Toda O la sea, lo iglesia. ideal sería que toda la iglesia aprenda esto. La única manera que lo hagamos es que haya unos líderes capacitados que después capaciten a las congregaciones. Entonces, si una mujer estudia esto, las cuatro, dedica su vida a las cuatro áreas del oficio de pastor, digamos, ¿no? Esto es capacitación, no es un llamado, solo es capacitación. Ella va a estar capacitada para, primero, ver si en su iglesia se está entrando falsa doctrina, pero también para capacitar a otras mujeres que tengan esa misma habilidad de descubrir dónde está la levadura. El cuidado de la levadura no solo es de los varones, todo el mundo necesita estar involucrado en descubrir si hay levadura en nuestra congregación. ¿Por qué? Porque la levadura se puede entrar por cualquier lado. Y la levadura está entrando todo el tiempo, todo el tiempo. A Martín Lutero le preguntaron una vez que cuando ya venir las reformas, ¿qué tal? Vamos a tener mucho éxito. Martín Lutero les dijo, de aquí a 30 años va a haber otra vez apostasía en este pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que la levadura va a estar, ¿no? Es una cosa con la que que la iglesia lidia generación tras generación. Por eso esta generación que ha aprendido debe capacitar a la siguiente generación que va a crecer y entonces las mujeres tienen un papel ahí, enseñan a los niños, ¿no? Una mujer que tiene una claridad sobre todos estos puntos va a ser una buena maestra de los niños que yo no sé, pues yo tengo muchos años, he visto a los niños crecer. Parece que un día estaban pequeñitos y al día siguiente estaban grandes. Y más he tenido esto en la cuarentena, ¿no? Antes de la cuarentena había los niños y cuando volvieron ya eran jóvenes. Entonces, así pasa el tiempo. Vuela. Entonces necesitamos mujeres capacitando a los niños, a los jóvenes y a otras mujeres. No vamos a pedirles a las mujeres que lo hagan, ¿no? No las vamos a exigir. Pero si hay alguien que tiene en su corazón ese llamado, pues que lo haga, que se capacite. No le vamos a poner freno. Pero no es nos vamos a sacar de la cabeza, ¿no? Los seminarios no dan pastores, solo dan candidatos. Y obviamente una mujer no es candidato al pastorado de una iglesia donde hay varones y mujeres, pero es candidato a las demás cosas donde no ejerce ella autoridad sobre varones. Ya Bien, entendí, pastor. Ya entendí gracias. y la verdad que yo sí, desde un inicio cuando empezaron este seminario, yo quiero estudiar, pastor. Quiero estudiar, quiero prepararme, quiero capacitarme. Y así cuando encuentro hermanos legalistas para poderles hablar de la sana, pura doctrina. Y eso es lo que hoy en día hago. Con todo lo que me encuentro, y a veces me comentan que por qué no me congrego, le digo, si están aplicando, están contaminando la sana doctrina, no voy, le digo, porque tampoco quiero ser participante ahí para ayudar a contaminar, le digo, no voy, voy a encontrar una iglesia donde practican sana doctrina, ahí voy.
Y en eso estoy, pastor, estoy orando, estoy pidiendo al Lucy, Señor no que ore, sea por quien me favor. guíe. Vea la Biblia, ¿no? La Biblia nos dice con quién debemos juntarnos y con quién no. Ahora, si en Sí, pastor. no hay uno, yo le animo a abrir un grupo sembrador, ¿no? Sí, Le animo. en eso he estado, pastor, si no he tenido inconvenientes y uno cuando empiezas a abrir esto cuesta, pastor. A veces ya tenía, hace un mes atrás estaba ya arrancando y después estos empiezan a ver cuando es de que viene Academia Cristo, que es de luterano. Ellos creen que es de los luteranos libres, que es de acá en Buenos Aires, acá en la Argentina. Hay uno que le he estado viendo y nada que ver con lo que es de academia. Entonces, ellos creen que es lo mismo y se salen, creen que es católicos y se van, pastor. No ha sido sencillo para mí en esa parte, pastor, me cuesta, pero estoy esperando en los tiempos de nuestro Señor. Sí, estoy Bueno, la leyendo verdad, la Biblia, estoy orando, en su tiempo todo me vendrá, pastor. sí vamos a reconocer que hay un luteranismo cultural, ¿no? No es luteranismo bíblico, que realmente Sí. causa confusión, ¿no? Bien, si no hay más que preguntar, podemos... Sí, pastor, ¿sí? yo todavía tengo una pregunta. Adelante, hermano Javier. Actualmente de los hermanos que han salido del curso de lado 2, actualmente, ¿cuántos estudiantes hay en el seminario? Bueno, nuestro hermano Henry nos puede responder, él estaba últimamente con los alumnos. Hermano, Actualmente pastor, hay 10 estudiantes. Sí, hay 10, sí. sí. Bueno, yo creo que ustedes son 6. ¿Cuántos son ustedes? Ya, bueno, creo que son 10, ¿no? Los de este curso. Entonces tendríamos... Sí, son. 9, creo que Bueno, Creo que no, somos 7. bueno, no Son hemos 7. recibido los proyectos finales todavía, pero son, Ah, en total son 12, pero vamos a ver cuántos proyectos recibimos. Sí, y bueno, nos también lo está... importante del acuerdo doctrinal, ¿cierto? Los Sí. proyectos y que Academia Cristo de la Vía Libre. Como dice el pastor Henry, el acuerdo doctrinal es básico, ¿no? Porque el seminario ya es para los que están en el camino, ¿no? Están involucrados y quieren capacitarse para servir al Señor. Bueno, les animamos pues a que terminen los proyectos con el pastor Andrew, a fin de que la oportunidad esté abierta para todos. ¿Por qué llamamos una oportunidad? Porque ustedes saben, Academia Cristo no cobra nada, pero puesto que el seminario tiene otro tipo de exigencia, en el futuro va a tener un costo de pago, por eso no es para todos, ¿no? Pero esta tanda, usó un hombre, un hermano, perdón, o esta generación, podríamos decir, este grupo, esta época de estudiantes de Academia Cristo, tiene esa ventaja de poder optar a este estudio como si estuviera en Academia Cristo, ¿no? Sin cancelar nada. Una oportunidad que todos quisieran, pero que no va a ser para todos. Así que lo dejamos a Orem, también a su tiempo, a las circunstancias, pero sobre todo hay cosas que ustedes pueden hacer, que es cumplir su proyecto y asegurarse del acuerdo doctrinal. Porque en el seminario estamos hablando todos el mismo idioma. O sea, vamos a hablar todos lo mismo. Ya no vamos a aclarar doctrinas porque ya las conocen, ¿no? Obviamente vamos a profundizar, que es diferente, pero no vamos a decir, bueno, esto está pasando, no. Ustedes van a ver la Biblia con los ojos que hay que verla. Bueno. Claro, pastor, otra pregunta. Del acuerdo doctrinal, por ejemplo, yo hice cuando terminé el discipulado 1 con el pastor Joel. Bueno, usted ya tiene entonces ese punto, ¿no? Solo faltaría su proyecto con el pastor Andrew. Sí. Porque Sí, el eso pastor nomás me Andrew, faltaría. digamos que es el recomendador, el avalador de este grupo, ¿no? Si resulta que no hay, pues nosotros no tenemos el poder, ¿no? Solamente
O sea, el problema de Academia Cristo no es el Seminario Cristo no es un seminario abierto donde ponemos nuestro aviso afuera, se capacita, no. Es únicamente para los que han pasado Academia Cristo. Entonces, imagínense, si es de nuestra misma sínodo, como hubo una solicitud de alguien que no hizo Academia Cristo, pero es de nuestro sínodo, lo solicitó, dijimos lastimosamente no. Es a través de Academia Cristo. Tenemos otros seminarios en comunión con nosotros que uno puede entrar de cero, ¿no? Es otro seminario, pero este es para los de Academia Cristo. O sea, prerequisito indispensable haber andado por el discipulado 1 y discipulado 2 de Academia Cristo. O sea, para ustedes, la pregunta es, ¿sabe ustedes quién es Joel Sutton? ¿Sabe quién es Andrew Johnston? No le vamos a Sí, preguntar pastor. cuántos libros tiene la Biblia, ya sabemos que saben eso, ¿no? Ese es el punto, ¿no? ¿Quién es Henry Herrera? Es el pastor que habla tal enseñanza, ¿no? El primer pastor con el que se encontraron, el pastor, se me fue el nombre de la aplicación, ¿no? ¿Cómo se me fue? Carl. No, mi primer Carl. profe ha sido de la academia, de mi primera clase ha sido con el pastor Felipe Estrada. Él ha sido mi primer profesor, pastor. Ya, perdón, hermanos, se me cortó el internet de la computadora, así que voy a entrar por mi teléfono. Siempre me pasa eso, ¿no? Así que ya estamos claros, ¿no? Carl, los nombres en esto. El pastor Carl, ¿no? Es el que todo el mundo lo conoce, porque es la primera lección que pasa. Entonces yo digo, él hizo la aplicación, ¿no? Pero ya vamos avanzando. Ya va a decir, pues como dijo Lucy, ¿no? Yo hice mi acuerdo doctrinal con fulano de tal. Ya. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, el que no pasa por Academia Cristo no va a saber lo que es el Seminario Cristo. Bien. Espero que me hayan escuchado. Tal vez mi audio no estaba claro. Sí, se escuchó, pastor. Ya. Entonces, pienso que ya hemos respondido todo, pero si alguien tiene una curiosidad, estoy listo para responder. Y pido auxilio a mi pastor Henry si me puede ayudar en alguna que no pueda yo responder. Muy bien, muchas gracias a ustedes por las preguntas, por atender. Andrew, tiene la palabra final. Muchas gracias, hermanos. Y espero que estén disponibles, que pueden estar disponibles ustedes, Pastor Henry, Pastor Julio. Está bien si yo pongo sus datos de contacto dentro del grupo de la clase para que si tengan preguntas o dudas después se les pueden poner en contacto con ustedes. ¿Está bien? Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, ¿Y cuándo empieza el seminario? Nos hemos olvidado preguntar eso, pastor. Muy importante este punto. ¿cuándo empezaría? Sería para Pastor Henry y Pastor Julio. Porque para la mayoría de ellos es su última clase, hoy es la última lección del último curso de Discípulo 2. Bueno, lastimosamente en este momento ya están pasándose las clases, están pasando justamente Ley y Evangelio. Una vez que termine eso, vamos a tener un breve receso y es en el mes de agosto que los que se inscriban en esta tanda van a pasar conmigo precisamente hermenéutica. Por favor, si me estoy equivocando, pastor, corríjame, pastor Henry. Sí, tenemos el plan van a tener un mes de descanso y vamos a reiniciar por lo que hemos empezado con los otros, para que ustedes no pierdan el ritmo del estudio que llevan. Pero pronto van a encontrar más noticias con ustedes para irlos nivelando con el otro grupo. ¿Sí? Y va a ser pues muy pronto. Muy bien. Gracias. Entonces, muchas gracias, hermanos. Y bueno, qué bendición saber que van a tener la oportunidad, con el favor de Dios. Y
seguir estudiando, profundizando su conocimiento de la palabra de Dios. Eso es una gran bendición. Pero ahora ya hemos llegado al fin de este curso en particular. Para muchos de ustedes podemos pasar un tiempo también para darle gracias al Señor por los estudios que han tomado con Academia Cristo en general tras los últimos años, ¿verdad? Y bueno, pensando en cómo Dios utiliza los eventos de nuestras vidas a otras personas y para conectarnos a su palabra, que nos hace crecer por el poder del Espíritu Santo. Entonces ahora cada uno va a tener la oportunidad de despedirse. Vamos a comenzar con Marley, por favor. Yo quiero agradecer nuevamente, Pastor Andreu, por toda la enseñanza, por toda esa experiencia que hemos tenido en Academia de Cristo, ¿no? Que yo particularmente ha sido una bendición. Ha dado más confianza en enseñar y confrontar también. Y agradezco a Dios por esa oportunidad y también por conocer los hermanos, ¿no? Y que estemos todos juntos en el seminario también. Dios los bendiga. Gracias, Marley. Ahora, Javi, por favor. Bueno, pues primero darle gracias a Dios porque nos ha dado este tiempo de conocerle a usted, pastor, y de conocerle a cada uno de mis compañeros, y por su palabra. Gracias a Academia Cristo por tenernos como estudiantes. Y pues solo estoy agradecido realmente con Dios por estar en Academia Cristo estudiando y llevando pues su palabra a otras personas, ¿verdad? Solo somos siervos de nuestro Señor Jesucristo y estamos para servir en el área en que Dios nos ponga. Como dijo la hermana Marley, esperamos verles en el seminario, ¿verdad? Todos. Y si es el llamado de nosotros para ir al seminario, pues con gusto iré. Muchas gracias, Javi. Ahora, Hernán, por favor. Primero quiero darle gracias a Dios por este privilegio de escuchar la palabra y aprender de ella por intermedio de Academia Cristo y todos los profesores. Muchas gracias, que nos ha puesto en nuestro camino con un solo propósito de formar ministros para una enseñanza idónea de la verdad divina. Y pues es muy importante para mí porque he aprendido mucho de la academia, aunque me falta creo que un curso aquí de discipulado 2, pero espero en cualquier momento que lo vaya a volver a hacerlo. Y muy agradecido con cada uno de ustedes, profesores, y con los hermanos que han dado su concepto y sus opiniones, también he aprendido de ellos. Y muchas bendiciones y espero volver a verlos en el seminario si es posible con el favor de Dios. Muchas gracias, Hernán. Ahora, Lucy, por favor. Gracias, pastor. Gracias por sus enseñanzas. Primeramente, gracias a Dios por la Academia Cristo que nos ha dado oportunidad para seguir aprendiendo más y prepararnos, pastor. Estoy muy agradecida con todo y con todos mis hermanos que los he conocido a cada uno de ellos desde el 2020 que hemos arrancado en esto de academia. Me da una alegría grande que el seminario se nos ha abierto otra oportunidad para seguir estudiando, Dios mediante, cada uno verlos, estén ahí como mis otros hermanos, que el Señor lo permite. Muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias Pastor Julio, gracias Pastor Henry por lo que nos ha orientado hoy y estoy muy agradecida con todo. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Ha sido una linda experiencia en academia que he estado estos 2 años. Para mí es mi familia en Cristo que tengo a cada uno de ustedes en América Latina.
Muchas gracias, Lucy. Qué bendición. Y ahora a usted, Aura. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a Dios primeramente porque es quien permite las cosas, el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, por supuesto que estoy agradecida de haber conocido y seguir conociendo tantas personas en Academia de Cristo, a los hermanos estudiantes y a los profesores. Les quiero mucho y bueno, espero que continuemos avanzando y madurando en este camino de la fe luterana confesional. Dios me los bendiga y gracias por haberme permitido estar en esta revelación para mí de esta doctrina. Muchas gracias. Ahora reconocemos a los dos hermanos que tienen dificultad con su audio, que han estado aquí escuchando, comentando por los mensajes. Despedimos también a Yair Fabián y a Rafael. Vemos que ya ellos escribieron su despedida también dentro de los mensajes. Bueno, fue una gran sí, una gran bendición estar aquí con todos ustedes. Por estar aquí, nuestros invitados, vamos a darle la palabra una vez más a Pastor Henry también para despedirse. Dios les bendiga, sigan adelante firmes en la fe. Es una bendición compartir la fe con ustedes y también una bendición estar trabajando con ustedes hombro a hombro, llevando el evangelio a otros. Muchas gracias, Pastor Henry. Y Pastor Julio, por favor. Gracias, Pastor Andrew, por esta oportunidad de hablar con sus alumnos. Gracias, Pastor Henry, por toda la ayuda que me dio y a todos ustedes, estimados compañeros en la fe. Gracias por este tiempo que nos han prestado. Sabemos que ustedes quieren servir al Señor. Compartimos ese mismo deseo. Por eso espero verlos en el seminario, si es posible, a todos ustedes. Dios les bendiga. Hasta entonces. Muchísimas gracias, Pastor Julio, y a todos ustedes. Qué privilegio poder conectarnos aquí para estudiar la palabra de Dios, para darle gloria al Señor por el privilegio de ser sus ministros en su reino, compartiendo la ley y el evangelio con otros. Que Dios les bendiga mucho. Cualquier cosa, aquí estamos para servirles. Bendiciones. Sobre la pregunta de Yair. Sí, vamos a ver culto de graduación. Estaremos en contacto sobre esa pregunta también. Para todos y bendiciones. Gracias, un saludo. Buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones. Igualmente, Marlene.